El motivo de presentar esta proposición de ley pues es bastante claro. Forma parte de un debate que cada vez está teniendo más eco, en el que intervienen cada vez más personalidades, no solamente ya del mundo de la salud o del mundo del consumo de drogas, sino también políticas. Ya se ha hecho casi algo constante que cada cierto tiempo pues se hable de la necesidad de cambiar la política prohibicionista más o menos radical que ha habido hasta ahora con los derivados del cannabis. Es verdad que el debate no se limita ni mucho menos a los derivados del cannabis, a estas sustancias. Hay otras drogas que también podrían o que están ya inmersas en un debate de despenalización, o al menos de preguntarse si la política que ha habido al respecto ha sido la más adecuada, pero nosotros proponemos que de momento, y como un paso para un debate más amplio, pero para concretar y no perdernos en divagaciones, se actúe ya en España en la despenalización del consumo y uso de derivados del cannabis. Bueno, ¿por qué? En fin, los argumentos creo que son muy conocidos, pero no está de más repetirlos. En primer lugar, parece algo ya fuera de toda duda, algo que sostienen personas con puntos de vista muy distintos, que la legislación prohibicionista pues finalmente acaba favoreciendo no a los consumidores a los que se quiere proteger, sino que acaba creando toda una trama de crimen organizado, de narcotráfico ilegal, etcétera, que beneficia sobre todo al mundo de la delincuencia. Aunque la intención sea excelente, los resultados no lo son. En segundo lugar, a la vez esta prohibición ha ido con el tiempo relajándose. Por ejemplo, en el caso de España, pues en fin, hay esta distinción que nos parece muy insegura jurídicamente entre el cultivo, la propiedad, el autoconsumo, la venta, etcétera. Parece que es necesario, puesto que además las noticias sobre conflictos causados por esta inseguridad jurídica son cada vez más constantes, incluyen ya incluso a alcaldes que se preguntan qué tienen que hacer pues con los clubs de cannabis que se han ido abriendo en sus ciudades, etcétera, y parece fuera de toda duda que es el momento de regular de una manera inequívoca, clara, con seguridad jurídica, cuál es la situación del uso, del consumo y del cultivo del cannabis en España. Bien, lo que nos parece es que el marco legal vigente pues en gran parte sigue ignorando la realidad social. Es sabido que en España hay muchísimas personas que consumen de modo más o menos habitual o esporádico, bien sea por motivos recreativos, como suele decirse, pero también por motivos terapéuticos, sustancias derivadas del cannabis, y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es ajustar el marco legal a la realidad social. Se puede recordar una famosa frase, ¿no?, del expresidente recientemente fallecido Suárez, Adolfo Suárez, cuando dijo: lo que se trata es de hacer normal en la ley lo que es normal en la calle. Este sería un caso bastante evidente de esa normalización del marco legal. Todavía tenemos vigentes leyes como la Ley de Protección Ciudadana, que realmente considera infracciones graves en el artículo 23 y en el artículo 25, lo que sin embargo se podría interpretar, y muchas veces se hace, como posesión de pequeñas cantidades de derivados del cannabis o de plantas de cannabis para el propio consumo. Sin embargo, esa Ley de Protección Ciudadana, pues que es una ley que, como digo, ignora, en fin, aunque solo es bastante reciente, el año 92, ignora la realidad social que existe en torno al consumo de estas sustancias, crea, lo que decía, inseguridad jurídica, obliga, por cierto, además también a movilizar efectivos policiales para operaciones que muchas veces no están justificadas desde el punto de vista del interés social, etcétera, y por lo tanto se trata de eso, de que normalicemos con un marco legal suficientemente riguroso por una parte, porque es cierto que estamos hablando de sustancias que nadie ignora que pueden también ser dañinas para la salud, pero exactamente igual que existen otras, como el tabaco o el alcohol, de la que aquí mismo se acaba de hablar ahora en varias ocasiones, en otras iniciativas, que están reguladas y no prohibidas. Se trata, por lo tanto, de una regulación, no de una despenalización en el sentido de ignorar que tenga que existir también una regulación de venta, de información objetiva sobre las consecuencias que puede tener el consumo habitual de determinadas sustancias, exactamente igual que como se hace con el tabaco y con el alcohol. En fin, existe un segundo punto de vista que a mi grupo nos interesaría mucho subrayar, y es el que tiene que ver con cómo se debe de considerar en una democracia avanzada la responsabilidad personal. Es decir, la legislación prohibicionista viene en realidad de una concepción de la democracia paternalista, en la cual es el Estado el que tiene que ocuparse y preocuparse de que los ciudadanos no cometan errores que vayan contra su propio interés, incluso a pesar suyo. Esto, evidentemente, pues no tiene ningún fundamento ni ético ni político. No estamos hablando de prohibirle a la gente la tenencia de sustancias que son objetivamente peligrosas para el interés general, sean explosivos o armas o cosas así. Lo que estamos hablando es de que el Estado, en fin, el poder legislativo en nuestro caso, pues dicte o apruebe leyes
que interfieren de una manera bastante clara y evidente con la esfera de la libertad personal. Es decir, por mucho que alguien considere que el consumo de hachís o de marihuana, etcétera, es muy dañino para la salud y lo respalde con investigaciones clínicas suficientes, no deja de ser cierto que al final es una decisión de libertad personal, y esto es lo que debería de recoger la legislación en una democracia avanzada. En fin, voy terminando ya. En otros países este debate ya se ha producido. Hay suficientes experiencias en el derecho comparado como para poder afirmar que la despenalización o una regulación de la despenalización adecuada y suficiente no es dañina. Está el caso de Holanda, donde es cierto que en Holanda y en otros países es un debate recurrente si se ha actuado adecuadamente o no, con por ejemplo los llamados coffee shops, pero también es cierto que como tal experiencia en sí, Holanda no es un país que llame la atención o destaque ni por su delincuencia, ni porque sea un centro del tráfico de drogas internacional, ni nada que se le parezca, cosa que por cierto no se puede decir de España por nuestra situación geográfica y por el hecho de que muchas veces, como se ha demostrado, la persecución del tráfico ilegal de derivados del cannabis sirve para crear mafias que luego se dedican también a tráficos mucho más graves y mucho más peligrosos, por ejemplo, el de personas. Bien, tenemos el reciente ejemplo de Uruguay, que ha aprobado una ley sumamente interesante, impulsada por el propio Gobierno, o en algunos estados de Estados Unidos, como Colorado y Washington, que han despenalizado el cultivo, la posesión y venta de cannabis, no solo ya para fines terapéuticos, sino también recreativos. Bien, estamos, por lo tanto, hablando de un cambio legislativo que probablemente puede afectar en España y dar seguridad jurídica y asegurar su libertad personal a un colectivo muy grande, estimado en casi 3 millones de personas. Estamos hablando de que al año se decomisan aproximadamente en España una cifra gigantesca de estos derivados, nada menos que 700 toneladas de hachís, y que según los propios expertos de los cuerpos de seguridad del Estado, eso debe de representar algo así como el 20% del total de lo que circula por España. Se trata, por lo tanto, de un fenómeno de gran magnitud social que tiene una solución jurídica y política sencilla, que es la despenalización. Y se trata de acabar pues, con la inseguridad jurídica, y se trata también de erradicar ese punto de paternalismo y de, digamos, de intromisión moral que las leyes prohibicionistas en materia de consumo de derivados del cannabis pues, han introducido en nuestra democracia. Y para terminar, pues les leo, porque es muy breve, literalmente lo que dice la proposición no de ley, que es que el Congreso, en fin, la Comisión insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para despenalizar la producción, comercio y consumo de cannabis y derivados bajo controles y condiciones legales, fiscales y sanitarias análogas a las dispuestas para regular el consumo de cualquier sustancia que pueda ser nociva o peligrosa para la salud, legalizada bajo la libertad y responsabilidad del consumidor. Y esto es todo. Muchas gracias, señor presidente.